relación a esta norma especial, norma penal especial, ¿va, patojos? En cuanto a los delitos, en cuanto a los ilícitos ahí establecidos, en determinado punto causa en algún momento cierto tipo de confusión porque la norma realmente no establece aspectos o parámetros concretos para poder tipificar determinada conducta, porque acá pues nos vamos al hecho, yo medio logré, cuando entré en la reunión el día de ayer, Henry había formulado un cuestionamiento a la licenciada Lutero en cuanto al, me parece de que si una persona tenía una plantita sembrada en su patio, o sea, si era posesión para el consumo o siembra y cultivo. Vean, jóvenes, miren pues. Acá es muy importante que, como estamos realizando aquel ejercicio, la tipificación, va, patojos, eso es lo que estamos nosotros aprendiendo a pulir en estos cursos. Aquí es muy importante que en determinados tipos ustedes tengan la capacidad de determinar algún aspecto muy puntual para lograr tipificar. ¿Por qué? Vean. Por ejemplo, cuando hablamos de la posesión para el consumo, por ejemplo, platiquemos de la posesión para el consumo. La posesión para el consumo está contenida en el artículo 34 de la ley, 39, perdón, de la ley contra la narcoactividad. Este ilícito, ¿qué es lo que nos marca? O este tipo, ¿qué es lo que nos indica? ¿Quién para su propio consumo adquiera o posea cualquiera de las drogas que se refiere a esta ley será sancionado con tal millón? Ahora, el punto importante en relación a este tipo, a jóvenes, se entiende que es para su propio consumo cuando la droga incautada no exceda la cantidad razonable para el consumo inmediato, siempre que de las demás circunstancias del hecho surja la convicción de que la droga es para uso personal. Entonces, miren, pues, jóvenes, en la práctica esto se da, a veces uno en la práctica va para todos, y aquí es donde yo voy a la subjetividad del asunto. ¿Va? En la práctica, por ejemplo, yo he tenido casos en donde a las personas las han agarrado con tres bolsitas, 4 bolsitas de marihuana, por ejemplo. Se podría presumir, va, patojos, que es para su propio consumo, porque digamos, 4 bolsitas de marihuana, bueno, van a ser 1 o 2 cigarritos y se lo van a ir a consumir. ¿Verdad? Hay una presunción. Hay una presunción, pero esa presunción queda para ser interpretada a criterio del representante del Ministerio Público o del juez, ya en la práctica, ¿va? Que en este caso va más encaminada hacia el juez, porque es el juez el que dicta un auto de procesamiento. Pero ¿qué es lo que yo les quiero decir? Miren, pues, he tenido casos en donde con 3, 4, 5 bolsitas los han dejado ligados a proceso no por posesión para el consumo, sino que por el ilícito contenido en el artículo 49 de la ley contra la narcoactividad, que habla de promoción o estímulo a la drogadicción. ¿Qué es lo que habla este tipo? ¿Qué dice? ¿Cuál es la norma contenida en este tipo? Quien estimule, promueva o induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas e inhalables, será sancionado con prisión de tanto. Debemos de tener bien entendido que al momento de tipificar un ilícito o de tipificar la conducta de una persona, nosotros debemos de tener un contexto, si no es muy claro,
al menos deben de haber ciertas circunstancias que, como les he venido repitiendo a lo largo de la cátedra, nos deben a nosotros de encaminar a creer de que, por ejemplo, en el caso de estos dos delitos, la droga, esos 4 o 5 paquetillos o bolsitas que llevaba la persona, los quería ¿para qué? Para consumirlos él. Pero ¿qué pasa con esas personas que cargan esos 4, 5, 6, 7 bolsitas para vender en la calle? Para venderlas en la calle. Pero debe de haber algún otro contexto. Es decir, la persona fue detenida en tal lugar, a tal hora, tal día. ¿Ah? Estaba sola, pero en el momento, al momento de su detención, venían 2 personas que al parecer conocían a este sujeto. Por ejemplo, les estoy planteando algo, un caso concreto. Conocían al aprehendido y cuando vieron que la policía se acercó, solo pasaron a la par, voltearon a ver y se fueron de largo. Parecía que le iban a comprar droga. Y quizás esas eran sus últimas 4 bolsitas o 5 bolsitas que él tenía ahí para vender, para la venta. Crea en algún punto determinado conflicto este hecho, porque les digo, en otros países, por ejemplo, cuando se tiene hasta cierta cantidad es tal delito, cuando se tiene hasta cierta cantidad es otro delito y de tal cantidad es otro delito. Aquí no, aquí en Guatemala no, porque no me lo dejarán mentir. Por ejemplo, las personas que de repente por ahí nos echamos los tragos, va, patojos. Tenemos cierta resistencia al alcohol, ¿verdad? Y somos de las personas que no nos emborrachamos con 8 cervezas, sino que con una caja, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Por ahí los compañeros solo risa les dan, ¿verdad? Ahí eso yo me estoy quedando corto, yo, como ustedes están patos, yo que van de 2, 3 cajas por ahí arriba, una noche de farra así, media buena, ¿verdad? Entonces, pero miren la analogía que yo les voy a hacer. Esa resistencia que una persona puede tener hacia el alcohol, también la puede tener hacia la droga. Entonces, lo que para una persona es para su consumo inmediato, 4, 5, 6 bolsitas, para otra persona que tiene tolerancia a la droga, pueden ser 15, 18, 20 bolsitas. Ya la persona puede querer esas 15, 18, 20 bolsitas para él, para consumirlas él. Y hablo de su consumo inmediato porque las va a usar a lo largo de la noche, durante toda la noche. Va a utilizar esa droga que lleva. Y eso es algo real, eso pasa, ¿verdad? Sin embargo, es aprehendido cuando iba para su casa con las 18 bolsitas en la bolsa, en la bolsa de su pantalón. Y no había nadie alrededor. Pero como por la cantidad de bolsitas que lleva, ya luego dice, luego se puede decir, este no se va a tragar tanta droga en una noche, pero pues hay personas que sí, hay personas que sí. A eso es a lo que yo me refiero, patojos, en cuanto a tener, a poner un poco de atención, ¿va? Ojo, mucho ojo con ese aspecto subjetivo en relación a las normas contenidas acá en la ley contra la narcoactividad. Mucho ojo. Y yo les voy a explicar ahorita de la forma en la que de manera práctica se maneja esto en los tribunales. ¿Ah? Como les venía diciendo, acá no hay, no hay un parámetro para diferenciar un delito del otro. Y ese aspecto subjetivo en cuanto a la intención que el sujeto activo del delito tenga en cuanto a la droga, es decir, la quiere para su consumo propio o la quiere para vender, ese aspecto subjetivo eh, no se prueba en la práctica, no se prueba en la práctica y los jueces regularmente
delimitan sus resoluciones o el criterio, en primer lugar, a la cantidad, en primer lugar, a que después del análisis toxicológico que se realice sobre la droga, aparezca que efectivamente es droga. 1. 2, a la cantidad, patojos. O sea, si la cantidad es determinante. Obviamente, si afloran dentro de la investigación algunos otros aspectos como testigos o personas que se presenten a la fiscalía a declarar y decir si es que ese patojo, ese muchacho, ese señor, esa señora, él vende droga, entonces ya nos vamos olvidando, por ejemplo, de la posesión para el consumo y ya se puede empezar a pensar en algún otro ilícito que no sea posesión para el consumo. Pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es el hecho de que en relación a esta ley, esos aspectos muy subjetivos para tipificar el delito únicamente se pueden o pueden ser utilizados únicamente al momento de tener un poco más de contexto. Me explico. En la práctica, ¿verdad? En relación a las personas, al transporte de drogas, al consumo de drogas, a la venta de drogas, la clasificación según la gravedad de los delitos va así. Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito es el más grave. Luego tenemos el delito, el tipo contenido en el artículo 40, que regula la promoción y fomento por las penas, ¿va? Vamos a hablar de las penas. Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito tiene una pena señalada de 12 a 20 años. La promoción y fomento tiene una pena señalada de 6 a 10 años. La promoción o estímulo a la drogadicción, artículo 49, tiene una pena señalada de 2 a 5 años. Y el delito menos grave, digámoslo así, en este caso, cuando hablamos de delitos contra la narcoactividad, es la posesión para el consumo contenido en el artículo 39, cuya pena es de 4 meses a 2 años de prisión. Entonces, según la gravedad, así es como nos vamos para abajo: comercio, promoción y fomento, promoción, estímulo y posesión para el consumo. ¿Por qué les hablo yo de esto? Porque según la pena, esto no es acá, o sea, no es penal, sino que es procesal penal, pero ustedes igual lo tienen que saber. Según la pena, cuando los delitos, por ejemplo, no exceden de 5 años de prisión, pueden obtener algún beneficio. En el caso del comercio y la promoción y fomento, ahí no hay ningún beneficio, a patojos. O sea, en el caso de promoción y fomento, por ejemplo, que impusieran la mínima, que son 6 años, la persona tendría que estar 3 adentro, por lo menos, si se porta bien. Ahora, en el caso de promoción o estímulo y posesión para el consumo, sí hay beneficios procesales. Sí hay determinados beneficios procesales, patojos. Entonces, ustedes tienen que tener clara esa situación porque ya ahorita, bueno, ustedes, yo creo que ya vieron derecho procesal penal. Esa es una cuestión de que a ustedes ya se las debieron de haber explicado y eso les sirve para aplicarlo en la práctica en cuanto al derecho procesal penal. Pero en lo que respecta a derecho penal 3, nos interesa cómo es que se va a tipificar esos delitos, cómo es que se van a tipificar esos delitos. Yo he visto casos, patojos. Yo he visto casos en donde la persona la han agarrado con 50 kilos y después de la incineración le tipifican el delito de promoción o estímulo a la drogadicción. Fíjense, jóvenes. O sea, es un criterio muy subjetivo porque lo primero que uno diría es, puchica, son 50 kilos, eso es comercio, tráfico, almacenamiento ilícito. O bien puede ser promoción y fomento. O sea, pero es una situación, es una cuestión muy subjetiva dentro de esta ley penal especial que a veces tiende a crear conflicto.
tiende a crear cierto tipo de problema. Es una situación muy abierta, ¿verdad?, que queda, en primer lugar, a criterio del Ministerio Público, ¿verdad?, para que el Ministerio Público estableciendo determinada cantidad, que se estableció que existe determinada cantidad de droga, entonces ellos ya no se oponen a una reforma al auto de procesamiento, o sea, ya el delito ya lo bajan y piden alguna medida desjudicializadora o un procedimiento abreviado. Y luego, en cuanto al juez, porque el juez es el que ya califica, ¿va?, jóvenes, y ya viene él y dice, bueno, efectivamente aquí había tanta droga, allanaron la casa, por ejemplo, a patojos. Les doy un ejemplo en la práctica. Allanaron la casa de aquel y él tenía 2 kilos. Entonces, ¿qué puede dar a pensar eso? Ay, ya, eso es comercio, tráfico, almacenamiento ilícito. Lo agarraron con 2 kilos, pero lo dejamos ligado a proceso por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito inicialmente. Pero durante el periodo de investigación, ¿va?, surgieron elementos como cuáles. En primer lugar, del allanamiento, al revisar las actas, no se encontraron envoltorios, no se encontraron básculas, no se encontraron ningún elemento que pudiera ser utilizado por parte del sujeto activo, o sea, del sindicado, y que efectivamente orientara a pensar de que la droga era para comercializarla, en primer lugar. En segundo lugar, por ahí aparecieron unos panas del amigo que agarraron ahí, ¿va?, unos cuates del amigo que agarraron ahí, ¿va?, declarando que miren, a nosotros o sea, cuando nos invitaban, nosotros solo íbamos por ir a ver patojas e ir a echarnos los tragos. Pero fíjense que la realidad es que el cuate o sea, ahí en las fiestas de él era era puros tragos, puras patojas y todo, diversión. Pero yo, por ejemplo, ¿va?, que era muy conocido de él, ya tengo años de conocerlo. Perdón, tengo muchos años de conocerlo. Entonces, fíjese, señor fiscal, de que yo varias veces vi cuando él entraba ahí a su habitación, ahí en su cuarto, que siempre la mantenía bajo llave, y él ahí en su dormitorio, en su mesita de noche o en su mueble ahí de noche, él siempre mantenía 1 kilo destapado y una porcelana con el volcancito de cocaína, y ahí iba a jalar. Y él era, o sea, él cabe, y él entraba y entraba, y mire, cuando uno se daba cuenta ya del kilo, él en una noche se llevaba, ¿qué? Una octava parte, una cuarta parte del kilo ese que tenía ahí. Él así consume. Dice usted que él así consume. O sea, yo tengo ratos y yo sí asistía a las fiestas de ahí donde él, pero y podría de plano haber tenido guardada alguna su reserva, pero situaciones contextuales, ¿verdad, patojos? Perdón, jóvenes. Situaciones textuales que al final de cuentas lo que provocan es que ya la conducta de la persona pueda ser encuadrada no en el delito de comercio, no en el delito de promoción o estímulo a la drogadicción, tampoco, porque él no está estimulando a nadie para que consuma drogas, ¿verdad? Tampoco está fomentando el consumo de drogas. Él tiene su buena reserva para él, a patojos, tiene sus posibilidades, situaciones de contexto, pero esas se tienen que dar a jóvenes, eso sí, esas situaciones tienen que ir apareciendo durante la investigación. Adelante, José Guillermo, por favor. José Guillermo, como chivió José Guillermo, patojos.
Disculpe, licenciado, es que me equivoqué de botón. Estaba Yo dije, leyendo la ley, ya me estaba va leyendo el artículo 45, pero no sé ajá, si se me hace como que muy similar prácticamente a lo que es el lavado de dinero, pero no sé si, o sea, si hay alguna diferencia en sí o qué. al artículo 45, dice usted, transacciones e inversiones ilícitas. Sí, El que por sí o por interpósita persona natural o jurídica realizare con otras personas o establecimientos comerciales, bancarios, financieros o de cualquier otra naturaleza transacciones mercantiles con dinero o productos provenientes de las actividades ilícitas previstas en esta ley. Bueno, mire, José Guillermo, es bastante similar, pero por ejemplo, ahorita sin haber entrado a analizar todavía la ley contra el lavado de dinero con ustedes, porque esa la vamos a entrar a analizar también, sin haber entrado a analizar la ley contra el lavado de dinero, dígame usted, ¿qué diferencia le encontraría a usted a este artículo y al artículo 2 de la ley contra el lavado de dinero? ¿Qué diferencia? bueno, en sí el lavado de dinero es proveniente de cualquier delito, es prácticamente dinero proveniente de cualquier clase de delito. Entonces, este es específicamente para la venta de drogas o cualquiera que esté estipulado en la ley de narcoactividad. 100 puntos, José Guillermo. 100 puntos. Ahí está. Correcto. Este es bastante similar al de la ley de lavado de dinero. Es de que nos pongamos a confrontar los verbos rectores de cada tipo, de transacciones e inversiones ilícitas y de lavado de dinero. Sin embargo, cuando estamos hablando de dinero procedente de la comisión de cualquiera de los ilícitos regulados en la ley contra la narcoactividad, entonces nos olvidamos del lavado de dinero. Nos olvidamos del lavado de dinero y nos venimos al delito de transacciones e inversiones ilícitas. Siempre y cuando, va, jóvenes, no exista algún verbo rector o alguna conducta, ¿verdad?, que no se encuentra regulada en este delito, en el artículo 45 de la ley contra la narcoactividad, pero sí en la ley contra el lavado de dinero. Es decir, podría existir, ya confrontando los dos delitos, podría existir la posibilidad de que alguna conducta, ¿verdad?, ilícita no se encuentre establecida en este tipo, en el de transacciones e inversiones ilícitas, pero sí lo regule la ley contra el lavado de dinero. Entonces, en ese caso, si esa conducta no se encuentra acá, pero sí se encuentra allá, no vamos a, no vamos a hablar de transacciones e inversiones ilícitas, sino que vamos a hablar de lavado de dinero, ¿verdad? Es decir, si aquí se comete el delito, por ejemplo, aquí de lo que nos habla es transacciones mercantiles con dinero o productos provenientes de las actividades ilícitas previstas en esta ley, ¿ya? Transacciones mercantiles. ¿Con quiénes? Con personas, establecimientos comerciales, bancarios, financieros o de cualquier otra naturaleza. Fíjense bien. Ahora, ¿qué conducta podemos encontrar en la ley contra el lavado de dinero y no acá? El traslado de efectivo. El traslado de efectivo. Proveniente o procedente de cualquiera, de la comisión de cualquiera de estos delitos. No está tipificado acá, pero sí está tipificado allá. Es decir, a una persona allá, ¿cuál es la ruta de la droga, Pato? Perdón, ¿cuál es la ruta de la droga y del dinero? De Colombia para el norte del continente y el dinero del norte del continente para Colombia. Esa es la ruta de la droga y del dinero, Patojos. Esa es la ruta de la droga y del dinero. Entonces, cuando la droga ya se vuelve efectivo,
¿verdad? Ya está en cualquiera de los países. Lamentablemente, pues, nuestros paisanos no con nacionales, no, nuestros vecinos del norte, ¿va? Los que están entre México y Estados Unidos y Canadá, perdón, eh, es el país que más consume drogas a nivel mundial, Pato. O sea, Europa es también, pero Estados Unidos, pues, es el país consumidor de drogas. O sea, los índices de consumo de droga allá son extremadamente elevados, ¿verdad? Eso implica una cantidad de efectivo inmensa, grandísima. Pero ¿qué se tiene que hacer con ese dinero? Regresarlo con los dueños de la droga, ¿va? Y hay muchas formas. Se utiliza el sistema bancario y en estos casos, al utilizar el sistema bancario o realizar transacciones mercantiles, ¿va? Específicamente, cuando hablamos de estos verbos rectores, pues hablamos de transacciones e inversiones ilícitas. Pero ¿qué pasa con el dinero que de allá de Estados Unidos lo meten entre carros, entre las puertas de los carros, se los echan a las mochilas a las personas para que se vengan en bus y poquito a poco lo empiezan a bajar de Estados Unidos a México, de México lo bajan en carro, de allá de la frontera norte lo bajan al DF, del DF lo bajan a Chiapas, de Chiapas lo pasan por Guatemala. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué delito es ese? ¿Transacciones e inversiones ilícitas? No. Hay el lavado de dinero. Estamos hablando de dinero proveniente o producto de estos delitos, de la venta de drogas. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, mis estimados estudiantes, ¿verdad? Porque debemos de tener claro, por ejemplo, cuáles son las conductas que caben en un delito o en otro, ¿va? La propia ley a ustedes les marca los verbos rectores y esos son los que ustedes tienen que comprender bien. Esos verbos rectores son los que ustedes tienen que analizar, tener claros y decir, bueno, aquí si estamos hablando, porque como les digo, para el lavado de dinero también se utiliza esta modalidad, ¿va? Las inversiones mercantiles para todos, ¿va? O meter el dinero en instituciones financieras porque es fácil movilizarlo, ¿va? ¿Y qué es lo que hacen? Triangulan el pisto, lo mandan de primero lo mandan para Europa, de Europa lo mandan no sé si es a Filipinas o no me recuerdo, a Tailandia. Tailandia lo regresan al Caribe, del Caribe lo llevan lo mandan a Panamá por transacciones, todos por apachar teclitas, así es como se mueve el dinero y eso es lo que precisamente trata de evitar este delito, de proteger este tipo, ¿va? O sea, que esas conductas no se den, porque el movimiento de efectivo, ¿va? Es lo que provoca el movimiento de efectivo y que este de hecho llegue con las personas con las que debe de llegar, eh, provoca que este tipo de conductas o actividades se fortalezcan. ¿Ah? Por eso es que, por ejemplo, la ley contra la narcoactividad que existió antes de la ley contra el lavado de dinero establece este ilícito para procurar que el dinero no se pueda mover o sea, proteger ese ámbito, ese aspecto para que las personas no pudieran movilizar el dinero. Pero se restringía mucho, es muy restringido. La ley contra el lavado de dinero es más amplia, porque esta también abarca otras conductas, como les digo, como el transporte, el trasiego, es decir, algo más básico, más sencillo. Pero hay que tener cuidado, hay que tener primero bien claro cuáles son los verbos rectores de uno y de otro delito, y en cuanto a la conducta de la persona, tiene que tener uno lo más claro posible cuál es, o sea, cuál es su conducta y en dónde la podemos tipificar. Pero efectivamente, José Guillermo, ese delito se parece mucho al lavado de dinero, sin embargo,
Sin embargo, el lavado de dinero contiene otros verbos rectores que lo que pretendieron con eso es abarcar una amplia gama o una serie amplia de conductas, ¿verdad? Para no dejar desprotegido esos bienes jurídicos tutelados, que en este caso, cuando hablamos de delitos de narcotráfico o narcoactividad, en la salud, y mayormente en todos los delitos, o sea, eh, que están tipificados en esta ley, el bien jurídico tutelado es la salud, patojos. Uno mismo se hace daño. Rutilio, por favor, adelante. Rutilio. Buenas noches, licenciado. Yo lo que tengo entendido en relación al lavado de dinero es de que se manejan ciertas cuestiones en el sentido de que, por ejemplo, yo obtuve 100,000 quetzales de venta de droga, entonces vengo y se lo negocio con un empresario y le digo, mire, le doy 100,000 y viene él y me dice, pero te regreso solo 70. Entonces, cuando yo pago por lavar ese dinero, 30,000. Entonces, cuando él me regresa los 70, ya viene ese dinero lavado. Eso tenía entendido como forma de lavar dinero, ¿verdad? Sí. Sí, gracias por su aporte, Rutilio. Gracias por su intervención. Miren, patojos, mañana me tienen preparada la ley contra el lavado de dinero. Y esa la vamos a confrontar con una pregunta que me hicieron cuando empezamos el curso, ¿verdad? Que me hablaron del testaferrato. Vamos a hablar de los testaferros, cuál es la función de ellos. Mira, Rutilio, ¿cómo le dijera yo? La forma más básica de lavar dinero es la que usted acaba de exponer en este momento. Pero lamentablemente, Rutilio, estamos hablando de un ejemplo muy, muy básico en donde eh, eh, el lavado de dinero, o sea, cuando hablamos de lavado de dinero, esa es una figura sumamente compleja que el delito o la conducta fue tipificada como ilícita en Guatemala a raíz del hecho de que 100,000 quetzales, es un ejemplo, bueno, no es es un ejemplo que no está alejado de la realidad, para patojos. 100,000 quetzales, por ejemplo, es la propina que las personas que cometen esos delitos le dejan a los meseros de los restaurantes, patojos. O sea, se los digo de esta manera, solo para darles a entender que las cantidades de efectivo que se trasiegan, que se pretenden meter al sistema financiero de un país, son inmensas. O sea, son inmensas. O sea, 100,000 quetzales yo no creo que fuera necesario lavarlos. No creo que fuera necesario lavar 100,000 quetzales, papá. Todos, 100,000 quetzales ustedes los guardan en su casa y poquito a poco van llamando al chino de la tienda y pidiéndole los cigarritos y las sopas Lucky Men, y ahí le va pagando uno de billetío en billetío con billetes de a 100 quetzales, papá, todos. Y ahí tiene uno para sus cigarritos y para sus Lucky Men toda la vida. Pero si ustedes tienen un cuarto lleno de dinero, que si ustedes lo empiezan a gastar, van a evidenciar obviamente una, como les dijera yo, una condición económica que pues no se tiene, que realmente no se tiene, porque ahí los vecinos a uno lo miran sin trabajar, sin hacer nada. ¿Cómo es posible que este pueda tener tanto dinero? ¿Cómo es posible que él pueda tener tanto dinero? Entonces, ahí, porque tampoco tiene sentido, a patojos, para las personas que cometen esta clase de ilícitos, agenciarse de tales cantidades de dinero sin poderlas gastar. Y efectivamente, gastar más de lo que se gana. Y miren, patojos, una vez yo
entre ¿cómo se llaman? Los cursos que yo recibí, todo, recibí uno en México. Y dice uno de los compañeros que estaba, una especialización, uno de los compañeros que estaban ahí, mira, güey, me dice, aquí algo, si es cierto, que estábamos hablando precisamente de este tipo de delitos, ¿va? Y cómo las personas es que, cómo es que a las personas se les llega a capturar. Y me dice, mira, güey, es que aquí en México hay un dicho bien cierto, dice, que solo hay dos cosas que el ser humano no puede ocultar, que es el dinero y lo pendejo, man. Porque aquí en México, o sea, alguien que tiene mucho dinero por pendejo cae. Y es cierto, pues, o sea, de ahí es que ha nacido o se han dado aquella cantidad de formas para poder lavar el dinero. Hasta la utilización de testaferro, que el testaferrato hasta el 2012, si no estoy mal, no era delito acá en Guatemala. El prestar su nombre uno para poder, para que el dinero pudiera entrar al sistema financiero y como dijo Rutilio, después devolver cierta cantidad menos la comisión que se cobra. Ella siempre en la mañana. Entonces, usar cuentas en paraísos fiscales, decimos, efectivamente, miren, patojos, si uno se pone a utilizar su imaginación, hay un sinfín de situaciones, pero sin fin de situaciones, patojos, para poder lavar dinero. Para poder lavar dinero. Acá en Guatemala hasta saben cuáles pueden ser. ¿Se acuerdan en los buenos tiempos cuando acá en Guatemala, habían los celulares estaban ingresando y todo, las iglesias, dice Jorge Mario, pero sí, efectivamente las iglesias también, va, jóvenes. Aquí cuando acaban de entrar lo de los celulares y se puso muy de moda que acá andaban los muchachos ahí cargando su estantería con aquel montón de cargadores, cases, o sea, carcasas para teléfono, accesorios para teléfono, va, jóvenes. ¿Se acuerdan que en un tiempo, bueno, todavía andan por ahí, ¿verdad? Pero ahora ya es menos. Pero en un tiempo en la universidad, o sea, uno iba y ya vieron que ahí en medio les pasan vendiendo ellos a uno, ¿verdad? O sea, eso se puso muy de moda. Pero eso es una forma para lavar dinero, que ustedes no tienen idea de qué cantidad de dinero se puede lavar diaria con eso. Y de hecho, en algún momento aquí en Guatemala se estuvo utilizando esa modalidad. ¿Verdad? Se compraba o sea, se compraba la cantidad de producto en efectivo, ¿verdad? Ya se mandaba a estos muchachos a vender, a ellos se les pagaba su día y el dinero que les regresaba a las personas que utilizan, porque no son ni siquiera los dueños del dinero, es alguien más el que organiza esta situación, pero ya le regresaban el dinero completo a él, hasta con cierta ganancia. Y esa ganancia le quedaba a él. Ya de ahí regresaba el dinero a donde lo debía regresar, dándole el porcentaje que era su comisión. Pero el truco estaba acá. ¿Cuántas personas de esas antes, patojos, salían a vender diarias? Uno en cada esquina. O hasta 2, 3 se miraba cruzando uno en el camino. Y vendían. Esa fue una muy buena forma que se utilizó en su momento para lavar dinero. Algunas, alguien dice aquí que si se podía encuadrar las famosas, y bien caro, dice Elizabeth, que las vendían bien caro, ¿eh? Que las famosas estafas piramidales se podían utilizar o podrían ser
consideradas como para lavar dinero. Miren, yo veo un poquito complicado porque el esquema de Ponzi es el que se utilizaba para realizar esas estafas piramidales, ¿verdad? En donde el que estaba hasta en la cúspide obtenía las ganancias de las personas que estaban más abajo. Pero eso, bueno, Autocasa, por ejemplo, Autocasa fue un caso emblemático, ¿verdad? Autocasa fue un caso emblemático en donde ellos recibieron dinero, lo dieron, le pagaban un interés bastante alto a las personas, pero realmente ellos cubrían las deudas o cubrían el pago o pagaban el dinero que las personas que ya no querían tener su inversión le requerían con el propio dinero que los demás inversores iban aportando. En ese tiempo no estaba tipificado el delito de lavado de dinero. Y yo creo de que más daría para tipificarlo en el delito probablemente de intermediación financiera contenido en la ley de bancos, estafa propia, caso especial de estafa, pero el lavado de dinero tal vez en cuanto a los directivos de esa empresa, ¿va? ¿Quiénes eran los que estaban obteniendo el dinero y de alguna manera lo trasegaron? Sería de armar algún tipo de contexto y ver cuáles fueron las interioridades del caso. Sin embargo, la estafa piramidal o el esquema de Ponzi, eso yo lo veo más como un caso especial de estafa. Eso yo lo veo más como un caso especial de estafa. Porque es lo que utilizaba, si no estoy mal, Herbalife, creo que lo utilizó en algún momento. Ellos estuvieron en un conflicto bastante grande en Estados Unidos por esta situación, ¿verdad? Pero no sé si habrán salido de eso o aún sigue esa situación en litigio. Alguien me había levantado la mano ahí, no se me chiven, Patojo, si quieren preguntar algo, yo con mucho gusto estoy aquí para eso, para responderles. Bien. Adelante, Delmi, por favor. Muy buenas noches, licenciado. Y aquí no entran también los famosos colombianos, prestamistas, que andan en las tiendas, tortillerías. Sí, ya sé a lo que usted se refiere. Ya sé a lo que usted se refiere. Ahorita vamos a tocar ese tema. Elizabeth, usted me había levantado la mano, adelante. Sí, licenciado, respecto a ese esquema de Ponzi sería así como es el de las loterías, que para mí es una forma de lavado de dinero porque resulta que al final como que nadie gana y siempre hay gente que compra, o sea, que cae en eso, ¿verdad? Las loterías, dice usted. Pero las loterías, unas que son como muy famosas últimamente, que se encuentran como en los mercados y todo eso, de que Probablemente una lotería no autorizada, es usted. Eh, podría ser, Elizabeth, perdón, podría ser por el hecho de que, en primer lugar, para operar una lotería se necesita autorización estatal. Empecemos por eso. En pero segundo esas son lugar, como muy, muy famosas. Yo las veo, digamos, en los mercados y pasan aquí por mi casa y todo. Entonces me imagino que han de tener algún tipo de autorización, ¿verdad? Porque sí andan todo el tiempo y ahora se ven en motos, en carros y como que cada vez se ven mejores ellos, pero que yo sepa, no gana mucha gente, ¿verdad? sí, mire, Elizabeth, tal vez para darle una respuesta más concreta necesitaremos plantear un poquito más de contexto en relación a la que, en primer lugar, de manera interna ellos operan y en segundo lugar, de qué manera obtuvieron el capital inicial para poder poner a funcionar la lotería. Tal vez teniendo un poco más de contexto, pues se podría hacer, porque constituiría algún tipo de ilícito
si por ejemplo, el sorteo fuera amañado a lo interno, ¿verdad? Para que nadie gane. Ellos sencillamente están devolviendo y devolviendo y devolviendo al pozo el dinero, cuando realmente el dinero solo es un número que promocionan y ya probablemente los directivos de la lotería ya se lo llevaron, ¿verdad? Que es lo que en su caso Autocasa hizo ya hace en el 92, ¿verdad? O sea, eran solo números los que presentaban, pero dinero ya no había. Entonces, podría ser solo tal vez teniendo un poquito más de contexto. El esquema Ponzi, tal vez, lo que pasa es que el esquema Ponzi estamos hablando de inversiones. No hablamos del esquema Ponzi, se habla de una inversión en donde la persona espera una retribución a cambio. Como lo de las Pero aquí criptomonedas. no. Mira, pues, el esquema Ponzi es donde usted realiza una inversión. Por ejemplo, usted tiene 100,000 quetzales y le dicen, mire, yo le voy a pagar una tasa de interés por esos 100,000 quetzales de 6% mensual, muy por encima de la tasa que pagan los bancos. Y efectivamente, usted los primeros 8 meses de los 12 de inversión recibe el interés que le prometieron, pero los otros 4 ya no. Como ya no recibió, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Mire, devuélvame mi dinero. Devuélvame mis 100,000 quetzales. Sí, ahorita se los devuelvo. Sí, ahorita se los devuelvo. Pero ¿qué pasa en la cúspide de ese esquema Ponzi? Que realmente el dinero no está siendo invertido, no le están invirtiendo en transacciones que generen más de ese 6% de ganancia que le están pagando a usted. Porque pongámosle, para operar, ellos deberían de dar el dinero a otras personas cobrando el 10% de interés para sacar su 6%, 2% de operación y 2% de ganancia para ellos. ¿En dónde se va a conseguir eso? Y el esquema Ponzi se da porque por lo atractivo, la estafa se da por lo atractivo de la tasa de interés que ofrecen. Ahí es donde se da, o sea, así es como se da, porque, o sea, llama la atención y dice, no, puchica, yo voy a invertir ahí, pero realmente la persona que está en la cúspide, los directivos, los que están captando el dinero, ellos no están reinvirtiendo el dinero, ellos se lo están invirtiendo, sí, pero en ellos. Están comprando casas, compran carros, pero no lo reinvierten. ¿De dónde le pagan a las primeras personas cuando piden su dinero? Porque sí les alcanza. Del nuevo dinero que ellos han captado. Captan ese dinero y lo devuelven. Pero no generan. O sea, no se genera. Entonces, ahí es donde se llama esquema Ponzi. Y es piramidal, porque se va haciendo más, van captando más y más gente para abajo, se va haciendo más grande y las víctimas van siendo mucho más. Entonces, toda esta gente de aquí abajo, al menos tal vez los primeros podrían llegar a recuperar su dinero, pero ya los que van en la parte media del esquema ya no recuperan nada, y menos los que están hasta abajo. Esa es una estafa. Eso es en cuanto al esquema Ponzi. Ahora Delmi. Entonces, ¿estamos bien ahí, Elisa? Sí, licenciado, gracias. Vale, exacto. Pagan con dinero que las otras personas les dan. Ahora lo que habla Delmi. Miren, patojos, el problema, la situación de los colombianos aquí en Guatemala, esa es una situación bastante complicada, patojos, muy compleja. Pero digo muy compleja porque en nuestro país nosotros necesitamos, todos necesitamos dinero día a día para jóvenes. Entonces, es muy bonito escuchar de que me van a dar 5,000, en donde yo voy a tener que estar pagando, ¿qué? 50 pesos al día, tal vez. Dice uno, bueno, 50 quetzales y los consigo.
50 pesos sí los consigo, pero va a llegar un tiempo en el que yo voy a tener que pagar ese dinero en su totalidad. Después de haber pagado en puro interés el doble. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con ellos? A la situación, porque a ellos, o sea, no solo son colombianos, patojos, ya están viniendo de otros países, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? A ellos los han procesado por muchas otras cuestiones, excepto por lavado de dinero todavía, hasta donde yo tengo conocimiento. No sé de algún caso en donde a ellos los hayan procesado por lavado de dinero. ¿Por qué? Porque no se ha logrado determinar la procedencia del dinero. Este es un secreto a voces, jóvenes. Obviamente, patojos, el dinero uno sabe de dónde viene. Uno sabe la procedencia de ese dinero. Si ese fuera dinero lícito, ellos gestarían la inscripción de una casa de cambio, la constitución de un banco, de alguna sociedad financiera que se pudiera dedicar a eso y pudiera dar dinero a préstamo, ¿verdad? Con las tasas del mercado. Pero ellos no dan con las tasas del mercado, ellos las inflan. La ventaja con ellos es eso, que por poquito les va pagando uno, pero el problema es cómo determinar la procedencia del dinero. Ese es el problema, porque como ellos tampoco es que den esas grandes cantidades, ¿no? Para todos, o sea, ellos no son tontos. Ellos en un solo préstamo no entregan más de $10,000. Si ellos entregaran más de $10,000 en un solo préstamo, entonces ahí sí, ya tienen un testigo que dice, mire, pero él me dio más de $10,000 a mí. Traigámoslo y que nos explique de dónde sacó esos más de $10,000. Porque ahí sí ya está sujeto a la ley contra el lavado de dinero. Porque la ley contra el lavado de dinero establece ese margen que quien posea o tenga en su poder más de $10,000 en efectivo ya queda sujeto a la ley. Pero ellos no son tontos, ¿verdad? 20, 15, 30, 50 por ahí, pero no entregan más de $10,000. Entonces, hasta en eso se han cuidado. Ahora bien, sí han caído en otros delitos, ¿verdad? Jóvenes en estafa, casos especiales de estafa, homicidios en grado de tentativa, porque ellos, no solo ellos, o sea, no me refiero precisamente a que solo ellos sean, porque hay otras personas también que se dedican a eso, pero requieren el cobro de dinero a base de golpes. O sea, ellos han caído en otro tipo de situaciones. Sin embargo, el problema acá está en determinar la procedencia del dinero. Ahí es donde está el problema. Y como les digo, ellos mueven en cantidades pequeñas. Al mover en cantidades pequeñas, entonces no es muy sospechoso. Y ellos así brincan, así es como brincan. Pero ya empezaron a desmantelarlos, pues por ahí en Misco agarraron algunos, en el interior de la República han agarrado a otros, o sea, ya los empezaron a desmantelar. Entonces, ya son las 7 de la noche para todos, para mí siempre es un gusto acompañarlos y me alegra mucho de que me acompañen ustedes, o al menos la mayoría de ustedes. Nos vemos el día. Kevin, por favor, adelante antes de irnos. Buenas noches, licenciado. No sé si ya, fíjese que yo me metí a la asistencia, pero todavía no aparezco. No vamos a tener algún tipo de problema con ese. Mañana les voy a tener respuesta, ¿vieron? Para todos. Yo les prometo que mañana les tengo respuesta. Ahorita voy a hablar yo con Guillermo y vamos a ver cómo le hacemos para que ya usted, pero usted no es de Chimaltenango, usted es de aquí. No, soy de aquí del campus central. Va. Entonces, yo ahorita voy a hablar con Guillermo y mañana yo les tengo respuesta de eso, ¿vieron? Por favor, María. A Henry, es usted. ¿Por qué no me cambia el nombre, Henry? Hombre, usted me confunde. Perdón, es el correo de mi esposa el que se pone ahí, se mete, no lo he logrado quitar. Nosotros en Chimaltenango, ¿nos va a hacer un acta aparte o nos va a incluir en el acta de todos? Pues, pregunto.
porque Sí. sí me causa duda. Gracias, Lick. No le quito el tiempo. No tenga pena, Henry. Mire, Henry, los de Chimaltenango, yo ahorita medio año que di escuela de vacaciones con los compañeritos de Chimaltenango, yo los incluí en un acta aparte. ¿Verdad? Ustedes están en un acta aparte, es decir, ustedes no me aparecen aquí para ingresar en el sistema del campus central. De todas maneras, no tengan pena, Patojo, yo una vez asistan a mi clase, no los voy a dejar. Y lo bueno es que esta plataforma, a mí después de ahorita de que salimos, me indica quiénes estuvieron aquí, a qué hora ingresaron y a qué hora salieron. Es mejor todavía que lo de la cuestión de la asistencia. Ahorita me mando un vínculo y el vínculo de la grabación aparte. Entonces, no tengan pena, Patojo. Yo de todas maneras, a quienes han estado en mi clase y todo, yo no los voy a dejar. Pero ahí estaríamos con eso. Por favor, Ronnie, adelante. Con Armando. Buenas noches, gusto saludarle. Pues mire, Gracias igualmente, Ronnie. Solo para ver que me tomara en cuenta, fíjese que yo he estado saliendo y entrando a su clase, porque de igual manera llevamos una clase también lunes y miércoles a la misma hora. Entonces, por eso tal vez ha visto usted que yo entro y salgo, pero es para estar un poquito entre las dos, ¿verdad? Para que sea tomado en cuenta. No tenga pena, Ronnie, yo voy a tomar la consideración del caso, ¿yo? No se preocupe. Usted asista a las dos clases y no hay problema, ¿yo? Agradezco, Lick. Va, está bueno. Ahí estamos entonces, mis queridos estudiantes, nos vemos el día de mañana, me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, Lick. Feliz noches. Feliz noche, Lick.